Seguimos con la tragedia de Japón. Como decíamos, se acaba de elevar su intensidad, la intensidad del terremoto a 9 en la escala de Richter. Y para entender mejor todo lo que ocurre y lo que significa esta nueva dimensión de la magnitud del terremoto, nos acompaña Juan Cantabela. Él es sismólogo en el Servicio Nacional de los Estados Unidos. Gracias, Juan, por acompañarnos. Bueno, y esta nueva información, este nuevo grado a 9, ¿qué nos debe decir ustedes, los expertos? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo cambia el análisis de lo ocurrido? Bueno, la magnitud de un terremoto quiere decir o refleja la energía que el terremoto libera en forma de ondas sísmicas. En el caso de un gran terremoto, como el terremoto que ocurrió en Japón, la energía liberada por el terremoto tarda un tiempo en llegar, es decir, a los pocos segundos ya se empieza a recibir energía, pero tarda horas en las estaciones poder registrarse toda la energía. Y es por eso que se necesita un cierto tiempo recogiendo los datos de este terremoto y un cierto análisis para determinar la magnitud de una forma más precisa. Y es lo que ha ocurrido. En un primer lugar, la magnitud fue de 8,9 y ahora mismo es de 9,0. Esto, como digo, sí. Para entender, ¿cuál es el máximo y cuál es el mínimo en la escala de Richter? Bueno, digamos que no hay un mínimo. Los terremotos que no siente la población son registrados por instrumentos, entonces se pueden registrar pequeños temblores o sismos de magnitudes 1, por ejemplo, o incluso se dan pequeños microsismos de magnitudes negativas. Por otro lado, se puede decir que la magnitud máxima podría ser en torno a 10. Esto corresponde al tamaño máximo que puede tener una falla, y en el caso de que esa falla máxima rompiese, pues daría lugar a un terremoto de magnitud aproximadamente 10. El terremoto que se conoce con mayor magnitud, es decir, los 150 años anteriores, se puede decir que conocemos la magnitud con cierta precisión, y el terremoto de mayor magnitud que conocemos es el terremoto que ocurrió en 1960 en Chile, que fue de magnitud 9,5. Wow. Ahora, ¿hay alguna conexión entre los lugares geográficos donde ocurrieron estos terremotos de grandes proporciones? ¿Hay algo a ustedes que les permita, digamos, hacer una conexión entre estos desastres naturales? Pues no sé. Vamos, todos estos terremotos ocurrieron en el cinturón de fuego del Pacífico, tanto el terremoto de Chile en 1960 como el terremoto de Alaska en 1964. Ocurren en grandes zonas de subducción, como ocurrió también en el terremoto de Sumatra. Son las zonas donde es posible que exista una falla de estas dimensiones que rompa, es decir, que libere los esfuerzos que se han ido acumulando durante años y años, y que esa ruptura produzca una gran liberación de energía y dé lugar a un terremoto de estas dimensiones. Ahora, Juan, ¿hay construcciones que se puedan preparar para soportar un terremoto de 9 o de más grados de magnitud? Ahí veíamos cómo Fernando del Rincón nos mostraba lo que quedaba de una escuela secundaria que parecía bastante moderna, sin embargo, bastante destruida. Digamos que los ingenieros ya están preparados para diseñar edificios que soporten un movimiento telúrico de estas dimensiones. Sí que lo están. De hecho, la diferencia que existe en un terremoto como el que ocurrió en Haití de magnitud 7 y los daños que hubo en las construcciones a los daños que está habiendo que ha habido debido a este terremoto de magnitud 9 han sido muy grandes. Es decir, Japón construía de forma muy adecuada, y por eso los daños han sido, dentro de las grandes dimensiones del terremoto, han sido mucho menores que los que hubiesen sido en cualquier otro lugar. Es decir, digamos que no es un problema técnico. Los ingenieros saben cómo construir para resistir este tipo de sacudidas. Digamos que es un problema político o económico. Otra cosa es el tsunami. Claro. En este caso, el tsunami ha causado muchísimos daños porque ha sido un tsunami realmente grande, y se puede hacer menos cosas con un tsunami que se adentra 5 kilómetros dentro de la costa y que llega a tener una altura de 10 metros. Es algo que, digamos, mucho más difícil de combatir.
Claro, el efecto del tsunami es mucho más devastador que el del terremoto, porque como nos decía Fernando del Rincón, tiene este efecto licuadora que va arrasando pues todo lo que encuentra a su paso, materiales de construcción, viviendas, en fin. Vamos precisamente de nuevo, gracias Juan Cantabela, él es sismólogo en el Servicio Nacional de los Estados Unidos.